Más allá de las principales carreteras y de los modernos medios de comunicación, existe un lugar donde los caminos se borran cada invierno. Un lugar donde solo un río permite salvar los grandes cerros y quebradas que habitualmente cierran el paso a los habitantes de esta dura geografía. Con fuerza, tesón e ingenio, un numeroso grupo de colonos ha logrado establecerse en estas recónditas tierras. En su mayoría chilenos, que se vieron obligados a emigrar desde Argentina. Otros, los más recientes, han llegado por su propia voluntad desde lejanos países. Todos ellos, después de sostener una dura lucha contra los rigores del clima, la soledad y el desamparo, han logrado satisfacer su más caro anhelo: vivir finalmente en su propia tierra. La senda de los colonos del río Puelo. Desde Puerto Montt, en una lancha de recorrido habitual, cruzaremos el seno y estuario de Reloncaví hasta Puelo. Una vez allí, penetraremos por el río para cruzar el lago Tahuatahua y llegar al sector del Manso. Desde este punto, trataremos de unir mediante una larga caminata las localidades de Llanada Grande y Segundo Corral. Nos proponemos recorrer la senda habitual de los colonos del río Puelo, aquella que utilizan en sus largos viajes a Puerto Montt, valiéndose de los más diversos medios de transporte: lancha, bote, carreta, caballo o caminata. Varios días de incertidumbre y aventura que se inician en la caleta de Angelmó. La Carmencita es hoy la única lancha de transporte regular que cruza el seno de Reloncaví y penetra por el estuario del mismo nombre, conectando pequeños poblados que no tienen vías de comunicación terrestre. La lentitud de la travesía es compensada con un viaje muy placentero. El mar interior, libre de grandes marejadas, es habitualmente muy manso. ¿Me envío? Sí. No hay tapón. No se ve. Macho y truco techo. La ausencia de caminos para llegar hasta los poblados al sur del río Puelo hace imprescindible este recorrido de lancha. Es uno de los últimos que aún no ha sido reemplazado por el bus. Detrás de los cerros que se avecinan, intuimos una realidad muy diferente. Lo poco que sabemos de ella
comienza a preocuparnos. Él le va a hacer todo el tejimaneje para los caballos para ir hasta final de llanada, primer corral y segundo corral. También por caballo. Por caballo. Entonces, entre ellos los dos, le van a arreglar toda la carga. La misma lancha que sirve para el traslado de los elementos básicos de subsistencia, sirve también para resolver eventualidades tristes y dolorosas. Ubicado junto al río del cual toma su nombre, el poblado de Río Puelo cobija a unas 200 personas. Aquí se reza cuando hay temporales. Sí, asusta. Yo decía yo, si hubiera un temporal de los que hay aquí en Santiago, unos 5 minutos no queda nada en Santiago, pues, arriba. Todo queda abajo. El corto verano ya se ha ido. Viene ahora un efímero otoño, mientras el largo y lluvioso invierno se aproxima. No, ahora nadie muere ante la hora. Antiguamente sí. Se enfermaba a morir nomás era, pero hoy día no. Y ahora el que muere nomás es el leso nomás, pues, que envidioso. Que ve otro que murió él también. Hasta hace unos pocos años, por las condiciones de aislamiento, cualquier enfermedad de carácter grave era castigada con la muerte. Y yo creo que todos, casi todos, se apenan para el invierno. Porque uno empieza a pensar en el río y ya como que da tiritones de... Y antes lo hacíamos en lancha. Cuando mis padres, yo era chica, me acuerdo había lancha vela. 15 días se demoraban en llegar a Puerto Montt cuando les tocaba tempestades. O sea, un mes de viaje. Pura lancha vela. Tenían que llevar todo, su cordero, me contaba mi papá. Tenían que llevar cordero. Y muchas veces tenían que amarrarse en las lanchas para que no los tirara el mar. Pero nadie se murió. Nunca se murió nadie. Nunca se dio vuelta una lancha de vela. Nunca. Hay muchos colonos en la zona, digamos, arriba Llanada Grande, segundo corral, colonos nuevos. Sí, parece que hay 5 familias. Hay harta familia. Hay 5 familias de extranjeras arriba, en segundo corral. Llevando en el cuerpo el calor y las atenciones que nos brindó en su casa la señora Silvia Velázquez, dejamos atrás el poblado y nos aventuramos en el río Puelo. Todos los colonos asentados a lo largo de esta ruta, especialmente los que viven en las regiones más apartadas, deben valerse de ella, sin importar la estación del año o el clima imperante. Así,
Pueden sacar sus animales a la venta en Puelo o Puerto Montt y a la vuelta traer las provisiones que necesitan para soportar el aislamiento invernal. Las Gualas es uno de los hitos de esta ruta. Hasta aquí llegan los botes y es necesario ahora seguir a pie hasta Los Canelos. Y si la carga es mucha, conseguir una carreta para poder transportarla. Traemos desde Puelo el nombre de don Eduvino Gallardo, quien normalmente ofrece este servicio a los colonos, exigiendo a cambio un pago en animales o dinero. Permiso de inversión. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Eduvino? Don Eduvino enfría nuestras ansias de seguir. Nos señala que solo podrá disponer de la carreta con bueyes para mañana. Ante las circunstancias, nos vemos obligados a pernoctar en Las Gualas. Un mal tenido refugio de latas es el único lugar disponible para aguantar la lluvia y pasar la noche en espera del bote o la carreta. De hecho, que hayan hecho el cobertizo significa que los ponen aquí, pero cualquier cantidad. El próximo objetivo, después de casi un día de caminata, será llegar hasta Los Canelos, sitio donde la ruta terrestre vuelve a ser cortada por el agua. El accidentado trayecto que avanza entre boscosas faldas nos compensa con la oportunidad de percibir un mundo todavía pleno de vida y belleza original. En Los Canelos desaparece el camino y un represamiento natural del río Puelo da origen al pequeño lago Victoria. Debemos hacer notar nuestra presencia para conseguir la atención de alguien que pueda balsearnos.
El telégrafo dio resultado. Ya podemos proseguir con nuestro viaje. Siempre por el lago Victoria, logramos avanzar poco más de media milla hasta el paso denominado El Barraco. Aquí debemos conseguir un buen bote a motor para cruzar el lago Tahuatahua, la próxima valla en esta ruta por el río Puelo. Aquí pasa días que uno no se comunica con personas durante 15 a 20 días, porque los caminos están cortados, porque llueve muy torrencialmente y la nieve también llega muy al alcance de nosotros. No permanece, pero al final llega su poco. Es mucho frío y mucho viento del este, sobre todo en el mes de junio y julio. ¿Por qué se vino a Río Pueblo? Bueno, yo vine ya... Son cosas ya de la vida cuando uno llega a ser una persona madura. Tiene que buscar su orientación de vida. Yo nací en Río Pueblo Bajo. Y después, transcurriendo los años, anduve trabajando por todos lados, me casé en Chiloé. Y al final, después del sismo, vine acá. Del 66, del 26 de octubre. Después de la muerte de su esposa, don Antonio Meritillán lleva más de un año viviendo solo. Nuestra visita, aunque breve, ha roto por un momento su habitual soledad e incomunicación. Para el cruce del lago Tahuatahua, contamos con don Francisco Olavarría, quien viaja acompañado de su mujer y un ayudante. El lago Tahuatahua es sin duda uno de los principales escollos que deben sortear los colonos. Una mala combinación en el lago puede significar una demora de 3 a 4 días en el viaje. Al final del lago Tahuatahua retomaremos el curso del río Puelo, que a decir de nuestros guías, más arriba se vuelve bastante correntoso y difícil de navegar. Confiados en la destreza y seguridad de don Pancho Olavarría, disfrutamos de los insólitos parajes de este tramo del río. Los anhelos de un espacio propio donde poder trabajar y hacer fortuna ha impulsado a los colonos a instalarse en los lugares más apartados. Así que andan sacando fotos, dice. Están sacando fotos a los cisnes. Conversando, conociendo, sí. Conversando, conociendo. El hombre más antiguo de la zona. Ah, nosotros somos los primeros aquí. Sí. Nosotros fuimos los que descubrimos este pedazo. Todo por ahí. Hasta los No sé restos. cómo está su pelo. Está... Y cuando ya lo teníamos reconocido, dimos cuenta por tomar. ¿Cómo es el invierno acá? Malísimo. Algunas veces y otras. ¡Ya! ¡Sálgase! Otras veces no hace nada. Otras veces ya no hay creciente, pues ustedes lo saben bien, porque no hay. Y nosotros quedamos a pique aquí, pues. Claro. Hasta la ventana al agua. Estos rellenos yo lo hice Tenemos que salir el año pasado. para que pueda salvarme. Claro. Todo esto, ¿Todo agua lleva adentro? ¿Todo esto acá es relleno? Sí, todo, esto es todo relleno. Y por allá también, la mayor parte. Así que ahora me río cuando hay creciente. No, y después hay otra cosa. Cuando nosotros vinimos, este río hacía esa vuelta. Venía aquí
Daba vuelta ahí agarrado y salía ya otra vez. Entonces era una causa que esto se llenaba de agua. Pero como allá no era muy ancho, entonces nosotros lo que hicimos, le hicimos una sequía. Claro. En 8 días pasó todo para allá, el río. La velocidad y la fuerza del río es cada vez mayor y la potencia del motor ya no es suficiente para remontarlo. Para lograr avanzar en algunos tramos es necesario ayudarse de largas pértigas que permitan dar un empuje adicional al bote. Estamos a fines de marzo y los cauces fluviales se encuentran en los niveles más bajos. Extensas playas de bolones, ahora descubiertas, evidencian la fuerza y caudal del río. Son materiales que arrastra en sus crecidas invernales. Los menores volúmenes de agua de esta época permiten una navegación menos riesgosa, pero mucho más exigente. El avance de nuestra embarcación se vuelve cada vez más dificultoso, ya que por su pesada carga tiende a vararse continuamente en el fondo pedregoso. Lo que para nosotros no es más que una dura y ocasional aventura, para los colonos del pueblo es parte de su vida cotidiana. Cuesta asimilar la voluntad y el sacrificio de los colonos para mantenerse en estas latitudes, donde la naturaleza impone casi siempre sus términos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde piensan quedar hoy? No sé, pues. Usted no podría ofrecer un techito ahí. Sí, sí hay. A partir de este lugar, la ruta se interna entre los cerros. Deberemos continuar a pie por alrededor de 30 kilómetros hasta la localidad de Llanada Grande. Mira, segundo. Buenos días, buenos días. Está quedar. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, a veces con suerte lo hacemos en 4 o 5 días. Y cuando no, los toca, perdimos por ejemplo en el lago, no tenemos combinación a tiempo, estamos 2 o 3 días ahí esperando. Y no lo pueden pasear porque el agua está fuerte, qué sé yo, no se puede balsear. Y uno a veces está lleno de necesidad y obligado de ir a vender para poder, digamos, vender sus productos y comprar lo que uno necesita para este tiempo de invierno, por ejemplo, porque viene el invierno y nosotros aquí, estos ríos ahora ustedes los pasan con facilidades. Esas playas que no están de gusto,
Eso quedan hasta las vegas llenas de agua. Cuando hay crecida, no permanece. Pero los ríos sumamente crecidos, los caballos ya no pueden balsearlos ahí en bote porque están crecidos, no se puede. Entonces, nosotros tenemos que habilitarlos por fuerza ahora antes que entre el invierno. Hemos conseguido solo un par de pilcheros y debemos llevar gran parte de la carga sobre nuestras espaldas. El largo trayecto por esta huella montañosa resulta agotador. El creciente cansancio nos impide disfrutar del hermoso paisaje que va surgiendo en el camino. Poco más allá de la mitad del trayecto, hacemos un alto para darnos ánimo y recuperar energía. Es que llegamos. No, pero hay una cuestión psicológica, cuando uno parte ya de la mitad para allá, yo siempre ando buscando noche en la mitad, güey. Y como ya voy ganando, güey, ya llevan a yo. Un metro más allá, voy llegando. Agarra tranquilo como daba la querencia. Avanzamos orillando la parte superior del extenso cajón del pueblo. De vez en cuando unos pequeños claros con empastadas acusan la presencia humana y sus afanes por doblegar el agreste territorio. Aquí, como ocurre en gran parte del sur de Chile, la mayoría de los espacios ganados al bosque ha sido por medio del fuego. Los cerros, con sus troncos blanqueados y secos, ponen en evidencia esta práctica perjudicial. Una veintena de casas, una iglesia y una escuela, dispersas en un soleado valle, conforman la localidad de Llanada Grande. El molino de piedra, accionado por el agua, se ha constituido en una eficaz ayuda para los colonos que logran cosechar trigo. Es lento, pero trabaja sin gasto de combustible. ¿Fue su marido que hizo toda esta instalación? Claro, murió hace un año y 2 meses que está muerto. ¿Usted nos podría contar un poco más o menos cómo fue la construcción, cómo surgió la idea y cómo lo hizo todo esto, la instalación? Lo hizo trabajando, viejo, buscaba aviones, trabajaba
pagaba gente para hacerlo, y trabajaba solo, hacía las cosas. Solo lo hacía. ¿Le tomó mucho tiempo fabricar esta canal? Tuve como unos 2 meses en los canales. Trabajando uno tiene todo. Y si le faltan las cosas, las buscaré de Argentina. Porque uno sale de aquí y llega de Argentina. Y acá no, a Chile uno de que se movió tiene que ir pagando. Como dicen los colonos, muchas veces el viaje a Chile resulta largo e ingrato por las demoras y por lo que se debe pagar. La distancia hasta Argentina, al poblado del Bolsón, es casi la misma que hacia Puelo, pero la diferencia es que la pueden hacer en caballo, sin necesidad de botes y carretas. Mi nombre es Marian Makoviec Cerribac. Yo llegué acá para América, yo tenía 22 años. Pasé como 12 años en Argentina y el resto acá. Conocí muchos lugares también en América y la verdad que me gustó el Chile, por eso vivo acá. Claro, un lugar un poco apartado, me costó un poco para acostumbrarse acá, pero 15 años ya hacen algo. ¿La casa esta en la cual vive la levantó usted mismo? Sí, la verdad que eso, todo lo que se ve acá lo levantamos nosotros. Y, bueno, ahora pienso hacerme un poco más decente, algo. Tengo un asaradero chiquito, pero lo que pasa es que uno siempre hace la madera y vende. Porque siempre hace falta en esos malditos billetes, como dicen. El polaco, como lo llama la gente de Llanada Grande, ha desplegado su ingenio y voluntad para conseguir aserrar madera utilizando una gran rueda hidráulica y un complejo sistema de correas y engranajes. Gracias a su invento, ha podido generar recursos económicos para él y su familia, sacando adelante su proyecto de vivir en estas apartadas tierras. «40 kilómetros nos separan de Segundo Corral. Ahora debemos cubrir una senda que cruza montañas, lagos y bosques prácticamente vírgenes. En esta parte del viaje tendremos oportunidad de conocer también el curioso y reciente proceso de colonización impulsado por jóvenes inmigrantes europeos. Una vez en Segundo Corral, conoceremos al pionero y único sobreviviente de la colonización de esta zona del río Puelo. No, esto era campo virgen. Cuando vinieron nuestros viejos aquí eran campo virgen. Hoy es una pampa esto, para lo que era antes. Antes, para salir de aquí, de esa casa que hay ahí, hasta llegar ahí donde vivo yo, que vivo ahí cerca, ¿no? En invierno había que madrugar mucho para alcanzar, venir de ahí aquí y volver. Porque había monte. Uno que no conocía, andaba como mosca sin ojos. Ahí donde viven los veras, tampoco se veía la casa, porque era monte. Y eso que ya era quemado. Y después se quemó otras tantas veces más. Y después la gente fue quemando y así se ha ido. Antes era difícil para vivir aquí. No se veía el sol ni por desgracia.
En invierno, ¡ja! Ya, cosa seria esto. Ahora no. Ahora tenemos en invierno unos días como verano. En ese tiempo, en verano llovía casi como en invierno. No sé por qué llovía tanto. ¿Usted se cambiaría de lugar? ¿Le gustaría vivir en otro lado? Según y conforme, no. Voy a mi tierra natal y ando volando porque no me gusta. Ya estoy acostumbrado aquí a vivir en el campo, solo. Y yo que vivo solo hace unos cuantos años ya. Murió mi papá, después murió mi señora, después se murió una hija, y la única que me quedaba. Y quedé solo. Ya nadie recoge las manzanas donde don Óscar Barrientos, el legendario Che Barrientos. Él ya no lucha con la naturaleza, hoy lo hace contra la soledad. Komm mit, Mats, setz dich ab. Sí, los perros. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes acá? Casi 3 años. Sí, en el 16 de octubre, no, 16 de septiembre vamos a cumplir 3 años. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de esos 3 años? ¿Qué podrían decir ahora? Hay buenas experiencias, hay malas experiencias. No, creo que es difícil vivir con los chilenos campesinos aquí. Bastante difícil es. Falta un poco de comunicación, ¿cómo se dice? De conocimiento, de hablar con la gente. Si alguien viene de Alemania con otras ideas, es difícil vivir aquí, pienso. Diferencias como también culturales. Sí, claro, eso sí. Pero a veces vamos a Puerto, vamos a Argentina, sí, no es tanto. En Puerto se encuentran otros mochileros, otra gente que dicen novedades de Alemania o de Europa. Eso es bueno. Pero ahora desde el punto de vista de deseos de volver o de quedarse acá, ¿cómo lo ven ustedes? Volver a Alemania, yo no voy nunca. A visitar sí, pero Ir a nada visitar. más. ¿Y tú? No, yo no voy a volver a Alemania. ¿Por qué? En Alemania no es la vida así como tan libre, como que pueden hacer que quieren. Aquí tenemos 100 hectáreas y queremos queríamos construir una casa como queríamos. En Alemania no es. Sí. ¿O no? Sí, claro. Y por acá yo puedo vivir en mi tierra propia. En Alemania, en campo. No es para pagarlo. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, digamos, de Alemania, cuando decidieron venirse, me imagino que lo conversaron ahí con la familia, los amigos, ¿qué pensaban? Somos los locos nomás. Claro que sí. Bueno, nuestras familias son muy, ¿cómo se llama? Spießig. Estrictos. Sí, bueno, algo así. Y cuando fuimos, Reinhard tiene 5 hermanos y yo tengo una hermana, pero todos son normal. Pero nosotros, locos. Nada más. ¿Cómo alguien puede ir a un país como Chile o como Argentina, como Sudamérica? Sí, en Alemania tiene todos los vorteile. ¿Los medios? ¿Los recursos? Sí, todo. Todo cine, todo bibliotecas, todo eso. Supermercados cerca y todo eso. Este es el mundo de los Kessler, el mismo mundo que los colonos chilenos escogieron para vivir, pero con motivaciones diferentes.
Por la ruta que siguen los colonos para ir hacia el lado argentino, continuamos el viaje. El lago azul irrumpe con una belleza deslumbrante. Solo el viento barre las aguas del lago azul, alimentadas diariamente de las diáfanas vertientes que cruzan bosques intocados. La verde alfombra del bosque es reemplazada por una huella barrosa y poco visible. Luego de unas horas, el paisaje se abre nuevamente y asomamos al lago inferior, sitio donde nace quien ha trazado esta ruta, el río Puelo. Nos acercamos al final de la expedición. Segundo corral. A orillas de un pequeño valle y rodeado de altas cumbres, se concentra la mayor parte del poblado. Las casas lentamente se han ido agrupando en las cercanías de la pista de aterrizaje y la radio. Esta y los aviones que se atreven a llegar hasta acá son los únicos medios de contacto que poseen los lugareños con el resto del mundo. Ok, muchas gracias. Es una realidad de contrastes, inesperada, donde se entrecruzan los modernos medios de transporte con los más rústicos y primitivos. Yo llegué aquí sin pensarlo. Estaba en la Argentina, estaba trabajando bien, traje muy buen capital, pero a mí me hizo venir aquí una comisión de ministros que anduvo de Santiago en el año 36, que en ese tiempo creo que los mandó el general Ibáñez esa comisión, porque los argentinos estaban corriéndolos de acá de la frontera 50 kilómetros más afuera. Coño, ¿qué íbamos a hacer allá? Ni por ahí no hay ni basura para quemar. Como don Juan Bautista Alegría, muchos otros chilenos debieron abandonar la Patagonia argentina y cruzar la cordillera para asentarse a orillas del Puelo. Los permanentes conflictos de límites a fines del siglo pasado y comienzos del presente generaron una fuerte persecución hacia los colonos chilenos que estaban ocupando territorio del vecino país. Traídos a Chile alrededor del año 36,
ocuparon tierras fiscales, hasta entonces completamente incultas y deshabitadas, las que colonizaron con gran esfuerzo y sacrificio. Aquí pasamos muy re mal nosotros los primeros años, muy re mal. Los campos sí estaban sanos porque no había animales. Yo dejé mis animales en el Lito, se perdieron casi todos. De 82 en 3 años socio, me entregó 38 en 3 años. Las ovejas me entregó 70, las chivas 100. Fue el año de los ratones, el 39. Los ratones se comieron hasta los árboles. No quedó pasto ni de parte. Después se empezaban a comer los animales. Eso fue triste también. Y no había remedio para eso. Y yo recién llegaba aquí. Aquí ni rancho, teníamos una media hueca. Y yo con los puros chicos nomás. La hija que se casó, la Lina, tenía 12 años. Pero le hice frente. Asediado por los rigores climáticos, por el aislamiento y el abandono, don Juan, junto a sus pequeños hijos que quedaban a la muerte de su mujer, le hizo frente. Con trabajo duro y voluntad, logró salir adelante. ¿Dónde vas, caramba? A sus 90 años, todavía cuida las ovejas y realiza la mayor parte de las labores del campo, su querida tierra. Bueno, en mi vida aquí, cuando ya estuve instalado aquí y hasta ahora, estoy feliz. Porque yo quería tener en mi vida un pedazo de tierra donde nadie me diga, te ocupa eso y te vas. Don Juan ya no irá de un lado a otro por alguna hacienda de la Patagonia argentina. Seguramente pasará sus últimos días en esta, que es finalmente su tierra propia. Y cuando ya no esté presente, perdurará su obra, Segundo Corral, verdadero testimonio de lo que ha sido la dura colonización del río Puelo.